Son preguntas comprometidas, temas tabú, temas porque... Ahí pone putada, tío. Sí. Líder de un grupo de más de 15 empresas, formador, conferenciante. De dos tiazos que flipas. El Grupo Avanza se constituyó con 500 euros. Cuando tú decides emprender, en el momento en el que tú no estés dispuesto a arruinarte, tú no tienes la suficiente capacidad y valentía para afrontar situaciones adversas de narices. Mi madre nunca se enteró. Si lee o escucha este programa, se enterará. Ostras, muchísimas gracias. De verdad. Qué guapo, ¿Cómo has conseguido esto? Luego te explico. Tío, ¿cómo mola, tío? Mola, ¿verdad? Yo no gestiono empresas. Mi equipo, mi núcleo no gestiona empresas. Gestiona personas. Nosotros somos solucionadores de problemas y facilitadores de cosas. Ostras, es que no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bien, Bueno, pues, a ver, es un poco la idea. ¿Puedo llamar de verdad? Sí, claro. Emprender, montar un negocio, consolidarlo no es absolutamente nada fácil. Pero que cuando se consigue, hostia, Merece la pena. Bueno. ahí está. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Atajos, en el que conversamos con emprendedores para mostrarte cuál es la realidad del emprendimiento. Porque Sergio... No hay atajos. Nope. Si buscas el camino fácil, mejor vete por donde has venido. Hoy tenemos un pedazo de invitado, Javier de la Casa. Qué guay. Líder de un grupo de más de 15 empresas, formador, conferenciante y sobre todo creo que una persona muy humana. Creo que vamos a aprender muchísimo cuál es ese viaje desde que una persona emprende hasta que consigue liderar grande empresa, pero sobre todo desde el corazón y desde un punto de vista muy humano, ¿no? Bienvenido, Javier, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Qué bueno, me quedo con eso último, ¿eh? Me quedo con eso último. Sí, ¿no? Sí. Bien, Es empezamos lo bien. que le aporta valor a todo lo que anteriormente ha dicho. Bueno, creo que es clave, ¿no? Que haya una muy buena persona detrás de que se consiga un buen resultado en la empresa, ¿no? Y muy buenas personas en el equipo también. Tienes que rodearte de muy buena gente, si no, el proyecto... Vale, hablando de personas, de hecho Sergio dirige más de 15 empresas. ¿Cómo era Javier de la Casa antes de empezar a emprender? Pues, bueno, pues una persona menos formada, menos cualificada, con más miedo, con muchas más barreras, sobre todo emocionales, y bueno, y sobre todo con muchísima menos experiencia. Pero poquito a poco a lo largo del tiempo ese Javi se empezó a hacer a sí mismo y consiguió cosas que ni se imaginaba. Pero claro, evidentemente no las consiguió él solo, ¿eh? Esas cosas no las consiguió él solo. Si Javi lo hubiese intentado solo no lo hubiera conseguido nunca. Pero bueno, se demostró a sí mismo que se podían derribar muchas más barreras de las que en un principio él consideraba que se podían derribar. Barreras de todo tipo, ¿eh? ¿Qué soñaba Javi? ¿Cuál era tu sueño de pequeño? Buah, yo soñaba con ser futbolista, pero Vamos, eso... Hostia, yo creo que todos hemos tenido ese pequeño sueño de ser futbolista y vivir del fútbol, ¿no? Soñaba con ser futbolista, pero era muy malo. Joder, qué malo que era jugar al fútbol. Yo acabé siendo árbitro, o sea, con eso te lo digo todo, ¿sabes? Pero bueno, sí, es cierto que, bueno, que cuando llegué a una ya mayoría de edad, 18, 19 añitos, comencé a soñar con, fíjate, con simplemente con trabajar en una oficina. Trabajar con una oficina, el móvil. El móvil puede esperar. Trabajar en una oficinita, bueno, rodeado de gente, con compañeros y, bueno, pues gestionando documentación. ¿Qué tipo de documentación? ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué tipo de empresa? Ni idea, ¿no? Trabajar en la oficina. Era el contexto. Sí. ¿Y tenías claro que ibas a emprender o se llama del emprendimiento vino después? No, posiblemente el emprendimiento o la idea de emprender llegó o se desarrolló en mí una vez que yo ya estaba trabajando y que ya consideré que ya había pasado suficiente tiempo para demostrarme a mí que el trabajar para otro y hacer las cosas que me decían que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlas y que yo evidentemente pues, no estaba del todo de acuerdo, pues ya había pasado suficiente tiempo para, bueno, pues para parar y para valorar otro tipo de camino. Y se despertó en mí un gen, un algo, un sentimiento, un impulso que realmente no sabía qué es lo que quería hacer, pero sabía que quería hacer algo. Una fuerza interior, ¿no? Fue como una huida hacia adelante. Y huí. Y salió... Bueno, la primera vez no salió bien. Ni la segunda tampoco. Sí, Ni tuviste la dos. segunda tampoco. Tuve dos tiazos que flipas. En 2007 un lavadero, en 2008 una empresa multiservicios, si no recuerdo mal. Y vale. Sí, pero a raíz de ahí, de constituir y de trabajar durante 2 años en esa empresa de multiservicios,
donde aprendí muchísimo, donde me equivoqué bastante, mucho más de lo que debería haberme equivocado. Ahí, o sea, todo ese pequeño viaje, que duró 2 años, 2 años con sus 365 días Pues la fatiga, ¿no? pasando penurias, pues la verdad que son muchos días, ¿no? Pero durante ese viaje aprendí muchísimas cosas y eso fue lo que digamos, lo que me capacitó para Vale. yo tomar la decisión de constituir una empresa como la que constituí, Vale, Avanza, sí. ¿te parece que hagamos un pequeño viajecito por esos 2 años para, oye, qué es lo que tú bajo tu punto de vista no entendiste de los negocios, qué no hiciste bien, qué hubiera hecho diferente, qué aprendizaje tuviste para luego, pues así empezar a crear una estructura que ya ha llegado hasta con los 400 empleados y muchísimos sitios? Es muy sencillo. A ver, cuando yo constituyo, creo el primer negocio, que fue un lavadero de coches, al final no lo creé yo solo, ¿vale? Lo creé junto con un familiar. Y en ese negocio, bueno, yo tenía participación en documentación, en títulos, pero al fin y al cabo no tenía poder de decisión en esa empresa. Entonces esa empresa era mía sin serla. O sea, yo no podía ejercer como propiedad porque no podía tomar decisiones. Y luego, posteriormente, con este mismo familiar, fue con quien constituí la empresa de multiservicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú comienzas una andadura profesional en un sector que tampoco conoces excesivamente, ¿no? Más o menos conoces el sector, pero no lo conoces excesivamente. Y no te permiten tomar las decisiones que tienes que tomar o que tú crees que tienes que tomar, al final llega un momento en el que te bloqueas, en el que te frustras y en el que consideras que ese no es tu sitio. De hecho, quien conozca la empresa que actualmente lidero, Grupo Avanza, puede comprobar que el 75% del personal es personal administrativo, personal técnico, personal de oficina. Es una filosofía que yo tenía con este tipo de actividad que no se me dejó, no se me permitió implementar. Al final, los que me acompañaron en este negocio consideraban que lo que había que tener era albañiles, era fontanero, era gente en la calle, Operativa, ¿no? apretando tornillos y no gente en la oficina moviendo papeles, ¿vale? Cuando realmente, hombre, la experiencia a lo largo del tiempo me ha enseñado que evidentemente el control, la planificación, la estrategia, el vamos a ver hacia dónde tiramos, vamos a ofertar adecuadamente, vamos a analizar el mercado, vamos a llegar al sitio que tengamos que llegar, damos la hostia vienda y nos retiramos. Pero cuando lleguemos ya ha habido un trabajo previo. Tú eso sin recursos, sin conocimiento, tú no puedes hacerlo. No tienes posibilidad de hacerlo. Y ese era siempre mi hándicap, mi bloqueo, esa era siempre la barrera. Y llegó un momento en el que, bueno, que decidí salir. Bueno, en un principio propuse quedármela, porque al final quien la trabajaba era yo, sin tomar decisiones, pero la trabajaba yo. Propuse quedármela y seguir yo solo, para tomar las decisiones que tuviera que tomar, para darle la vida a la empresa que yo consideraba que debía tener y no se me permitió, porque se estableció un precio, una cotización con la que yo no estaba de acuerdo y lo que hice fue regalarla y empezar de cero y ya está. Vale, entonces, principal aprendizaje que te sacas de esos 2 años, ¿qué hiciste a partir de ahí? Es decir, cuando tú empiezas el Grupo Avanza, ¿qué es lo primero que cambia con respecto a lo que había hecho anteriormente? Pues mira, lo primero es que cuando tú hablas de visión empresarial, esa visión tiene que estar alineada con la filosofía del empresario y con la filosofía del servicio, de la empresa, de la organización, de todo lo que está desarrollando la empresa. Y esa visión es fundamental para que esa empresa pues consiga buenos resultados. No resultados excelentes, sino buenos resultados, ¿no? Y yo creo que si la visión está segada, está fracturada o está desalineada, ya hablemos de la mentalidad del empresario, la mentalidad de la empresa o en la situación del mercado, si está desalineada o está fracturada, esa empresa o ese negocio no va a llegar a ningún lado. Entonces, lo primero que hay que alinear es la visión. La visión, por supuesto, los valores, está claro, pero los valores yo creo que forman parte de... Claro, es que la visión va arraigada a los valores, entiendo, claro, ¿no? Pero tú tienes que tener una visión, tú tienes que saber hacia dónde vas. Y para saber hacia dónde vas, tienes que tomar decisiones a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, a lo largo de tu trayectoria. Si no te permiten tomarla
No vas a conseguir llegar donde quieres llegar. Y cuando hablamos de decisiones, no tienen por qué ser decisiones que estén tomadas por propia iniciativa. Pueden ser decisiones que las tomen personas que formen parte de tu estructura. Porque al fin y al cabo, cuando los negocios, cuando las empresas crecen o comienzan a crecer, uno se ve obligado, porque es que tiene que ser así, uno se ve obligado a incorporar a personas a su equipo a los que delegarles ciertas responsabilidades concretas o generales, da igual, ciertas responsabilidades para que ellos trabajen esa responsabilidad y bueno, y que le den trazabilidad a esa responsabilidad con una serie de acciones, con una serie de... Es fundamental. Y esas decisiones tienen que ser propias, ya sean del empresario, sean de la estructura, sea de la propia empresa, porque la empresa el mercado te está diciendo, le está diciendo a la empresa que tiene que actuar o tiene que girar o tiene que hacer algo determinado en este momento, Vale. ¿no? Pero esas decisiones son fundamentales. En una empresa en la que no se tomen decisiones, al final, esa empresa se mete en problemas. Claro, es que no tomar decisiones es tomar decisiones. Lo que pasa es que desde un punto de vista que no quieras arriesgar, que no quieras salir a afrontarte, ¿no? Decisiones que tomar. Es posible que la decisión en un momento determinado, en un periodo determinado, sea no tomar decisión o dejarte llevar pero una empresa a la deriva, sin tomar decisiones, Vaya, sí. no, aunque sea simplemente, bueno, pues reforzar el hecho de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. O sea, al final tú tienes que dar palmaditas al equipo en la espalda para decir, señores, que se están haciendo las cosas bien. Señores, que se están haciendo las cosas bien. Y con eso hace pero mal el también. silencio, Hay que hacer, claro. el silencio, No, esta el vez silencio es que el estamos tuyo. haciendo ahí Esto es un desastre. complicado, pero Esto sí, es un sí. desastre, esto es un esto no desastre. vaya a ningún lado. Esto no Se es baja el volumen, tío, hay que quitar el volumen. Javier, Ya, la gente ya se está desconectando. No, hombre. Pues queda lo mejor, queda lo mejor. Así que tú verás. ¿Cuál era tu visión? Pues mi visión era hacer algo que realmente ayudase a las personas a tener una mejor vida. Desde el ámbito, fíjate, o sea, desde el ámbito de la reparación, ¿eh? Desde el ámbito de la reparación, que la reparación es el servicio postventa. Cuando yo empecé prestando servicio a las compañías de seguros, o sea, reparando siniestros a las compañías de seguros, el servicio postventa, ¿no? De las pólizas, ¿no? Sí. Es un servicio muy feo. O sea, tú acudes cuando hay un problema. Claro. Acudes cuando algo se ha roto, cuando está cayendo el agua, cuando se ha atascado el inodoro, se ha atascado la bañera, o no sé, o cuando te han forzado la cerradura, ¿no? Tú acudes cuando te han roto un cristal, tú acudes cuando algo malo ha pasado, ¿no? Pero en esa intervención, si tú eres capaz de transmitir esa cercanía, ese efecto de tranquilidad, calma, que ya hemos llegado y todo va a salir bien y todo va a estar bien, y ahora es posible que esto huela mal o esté húmedo o esté abierto, no se preocupe, que vamos a proteger su vivienda, vamos a protegerla a usted. Lo importante es que los niños esta noche descansen, vamos a cancelar esta tubería para que por aquí no gote. Al final es intentar facilitar lo máximo posible a las personas, y cuando tú introduces pequeños ápices de emoción en tu servicio, con un servicio súper frío de llave inglesa y giro a la derecha, ostras, pues ahí es donde creo que puedes marcar la diferencia. De hecho, nosotros durante el primer año de vida del proyecto de Avanza Así, nosotros conseguimos ganarnos la confianza de nuestros clientes de una manera exponencial, o sea, fue súper rápido. Y gracias a eso, nuestros clientes nos ofrecieron otras zonas, otros territorios donde nosotros no llegábamos, pero bueno, como nos lo plantearon, pues dijimos, oye, ¿y si lo intentamos? Y comenzamos a montar pequeñas estructuras en otras zonas. Hablo de Granada, hablo de Córdoba, hablo de Almería, hablo de la provincia de Jaén. La provincia de Jaén es muy extensa. O sea, es que llegar a Alcalá Real se tarda lo mismo que llegar a Granada, ¿no? Y crear una pequeña estructura en Alcalá Real sin volumen, ostras, es muy complicado. Al final, diseñar una logística adaptada al volumen de trabajo que tú tienes es un trabajo de ingeniería. Es un trabajo de echarle ganas, echarle tiempo, y que cuando veas que no están funcionando las cosas, pues intentar girar, Pero cuando nosotros nos ganamos la confianza de nuestros clientes y comenzamos a recibir realmente volumen de trabajo, ahí nos dimos cuenta
de que las cosas se habían hecho muy bien y había pasado 1 añito y medio o 2 O años. sea, que todo parte de la confianza y de la emoción. Y qué bonito porque, fíjate tú que me estás hablando de como tú decías, ¿no? Un servicio parece frío, pero se me viene a la mente, quítale el producto, quítale el servicio. Has ido a lo básico de la pirámide de Maslow, la necesidad más básica del ser humano, del sentirse tranquilo, de sentirse comprendido, de sentirse acompañado, ¿no? Fíjate que al final, y eso se traduce en confianza. Creo que aquí es como desgranar la tripa de muchas claves de lo que puede ser que una empresa funcione. Da igual lo que haga, da igual por tu servicio, que al final conectar emocionalmente con la persona, que se sienta acompañado, que se sienta escuchado, que se sienta importante y a su vez generar esa confianza. Da igual qué producto le pongan, como sea la carcasa, ¿no? Bueno. Seguiremos hablando más adelante del tema de Avanza. Quiero, como hemos dicho, hacer ese viaje de cómo Javier evoluciona como emprendedor, como empresario, como inversor, etcétera. Y me gustaría volver a ese inicio de Avanza, cuando fracasa 2 negocios. O sea, aquí en España, fracasar 2 negocios, automáticamente tienes ya la etiqueta de fracasado. O sea, ¿cómo era tu diálogo interno? O sea, ¿qué te impulsó a decir, bueno, si no hay 2 sin 3, ¿no? Bueno, al final tampoco pensé excesivamente en hacerme daño con eso, ¿no? No funcionó. Evidentemente yo no me eximí de responsabilidad en ese fracaso, porque o sea, los negocios no es que fracasasen, es que yo los abandoné, que los dejé en manos de la otra persona porque no tenía capacidad para tomar decisiones, entonces pues los cogí. Fue fracaso para mí a nivel personal, porque quise hacer algo que no pude hacer, ¿no? Por eso lo llamo fracaso, no porque el negocio fuese una ruina, el negocio se mantenía, ¿vale? Pero fue fracaso personal para mí porque trabajé mucho, le puse muchísima ilusión y le puse muchísimas ganas, ¿vale? Muchísimas ganas y muchísimo tiempo, ¿eh? A esos 2 negocios, pero bueno, eso fue un proceso de aprendizaje, un proceso en el que yo poquito a poco pues me fui haciendo a mí mismo, que yo estaba muy blandito, ¿eh? Cuando era chiquitín, ¿eh? Cuando yo comencé a hacer cositas, yo estaba muy blandito, muy blandito, muy blandito. Entonces eso, pues en cierto modo, pues generó una carcasa, una armadura, ¿vale? Que me permitió que luego esa armadura, a lo largo del tiempo, me la tuve que desmontar, ¿vale? Claro, eso decía, porque... Pero en un principio fue sumamente necesaria, porque al final tú no puedes ir de blandito por la vida siendo empresa. Tú tienes también una cierta autoridad. Ya no hablo de las personas, no hablo del con posicionamiento en el mundo del mundo, negocio, ¿no? del Un buen mundo, interés ¿no? también. Y contigo mismo también, ¿no? Entonces, a ti no te puede pasar algo negativo y hundirte la puñetera miseria diciendo, ay, es que no he podido, no he sabido, no has podido, no has sabido, pues aprende y sabe. O búscate la vida para saber hacerlo, ¿no? Durante los primeros años yo lo pasé realmente mal, pero luego en el momento en el que yo vi que todo eso rompió para bien, y te hablo de la confianza, o vuelvo a la confianza de esos clientes, ese incremento de carga de trabajo, de volumen de trabajo, que me permitió comenzar a estructurar mi empresita, me permitió empezar a incorporar a esas primeras personas a mi lado que me ayudasen, que me diesen soporte, que se encargasen de cosas que son cosas que no son propias del negocio, son más propias de mí, o de las finanzas, de la estrategia, del consejo, de la recomendación, ¿no? O sea, ese acompañamiento que yo actualmente estoy haciendo con jóvenes, pues lo hicieron conmigo sin darse cuenta, ¿no? Y al final, esa pequeña estructura fue la que le dio vida a la futura estructura 2, 3, 4 años después de lo que pasó a ser ese grupo Avanza, ya de 300, 250, 300 trabajadores que ya trabajaba a nivel nacional. Qué bueno. Hablaremos mucho de esa carcasa y de esa parte más blandita tuya, ¿vale? Pero antes me gustaría que la gente te conociera desde un punto de vista diferente, y aquí tenemos, ¿Vale? pues traemos una descripción nosotros para ver si acertamos y para que la gente te pueda conocer mejor. Javier de la Casa, suave como un gato, firme como sus valores. Si fuera un animal, sería un gato, por los ojos, por la calma, por esa forma de observarlo todo, como si el mundo fuese suyo, pero sin querer poseerlo. Javier es así,
Mimoso si le das confianza, silencioso cuando piensa y feroz si la traiciona. Lleva años liderando empresas, pero lo que lo mueve no es la ambición, sino la coherencia con su alma. Y aunque su día a día pueda parecer una montaña rusa, él sabe encontrar la paz en lo simple, en una buena canción de Ludovico, una carrera al atardecer, una conversación sincera o esos benditos 5 minutos extra cuando posponen la alarma. En los momentos difíciles no grita, no huye, se retira. Se apaga un poco para encenderse mejor, cierra la puerta, se pone música y deja que el silencio le devuelva la respuesta. Para él, la amistad se define con una palabra, lealtad. Esa que no se negocia, esa que no se dice, sino que se demuestra. Y es que Javier es de los que, si está, está de verdad. Su recuerdo más feliz de la infancia no es un trofeo ni un viaje, es un cumpleaños de niño, rodeado de vecinos, familia, esos cumpleaños donde caben 60 en un salón. Lo que más paz le da no es tenerlo todo bajo control, sino saber que está haciendo lo mejor que puede con todo lo que tiene, sin atajos, sin excusa, con calma y con mucha alma. Javier no solo ha construido empresas, ha construido una forma de estar en el mundo, en la que la ternura y la fortaleza pueden habitar el mismo cuerpo. Javier, Hostia, la casa, aquí lo tenéis. Qué bueno, tío. Qué bueno, me ha sorprendido, ¿eh? Sí, gracias, qué bueno, qué Hostia. bueno. ¿Te representa? Hostia, tío, me ha encantado, ¿eh? Bueno, Luego me la tienes que pasar. Te la pasaremos y hay un momento especial en el Qué cual bueno, hacemos tío. entrega de esto, o sea que no te preocupes que, Qué bueno, la tendrás y... Muchísimas gracias. Qué guay, Nada, qué guay. Me gustaría hablar de ese paso más personal de como has dicho, de blandito a carcasa. Ujú. ¿O quieres seguir por algún lado? No, por donde vosotros queráis. Vale, esa parte de blandito a carcasa lo entiendo porque a veces cuando emprendes te enfrentas a un camino nuevo y que te puede pegar palos por todos lados. ¿Cómo fue esa transición, ese primer coqueteo con el emprendimiento y cómo dijiste, wow, quizás tengo que ir de tipo duro, ¿no? Sí, al final esa armadura te la generas tú mismo, te la colocas tú mismo simplemente por cuestiones de supervivencia. Porque al final es que cuando comienzas a emprender es que te dan hostias por todos lados. Es que eso es así, ¿no? Y mientras que vas aprendiendo o no, pues tienes que seguir remando dentro de tu negocio y tienes que seguir haciéndolo evolucionar y no puedes pararte a lo largo del camino a valorar determinados comportamientos o determinadas actitudes o determinadas traiciones también, de personas en las que confiabas y te hacen alguna que otra jugarreta, que alguna que otra llevo a lo largo de mi trayectoria. No puedes pararte, tienes que continuar. Y al final esa armadura, pues tú mismo te la colocas, te la generas por cuestiones, como digo, de supervivencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega el momento en el que tú ya has trascendido ese primer periodo del inicio de la vulnerabilidad absoluta, pues llega un momento en el que dices, oye, ¿y si comienzo a mostrarme como soy yo realmente, ¿no? Un poquito más auténtico, ¿no? No con esa coraza es que al final te vas generando un personaje que no eres, que no te corresponde. Y tienes que ir poquito a poco desligándote de ese personaje, ¿no? Tienes que ir desenamorándote, porque algunas veces vuelves, porque dices, coño, me atacan, me pongo en guardia. No. Es que a lo mejor tienes que mostrarte vulnerable y con la vulnerabilidad tienes que combatir esa resistencia o esa adversidad que se te presente, ¿no? Durante los primeros años yo disfruté muchísimo de todo ese proceso de aprendizaje, de todas las personas que se arremangaban cada mañana, que trabajaban, que confiaban, aún sin tener la obligación de confiar, ¿no? Porque no sabíamos cómo iban a salir las cosas. Confiaban en el proyecto, confiaban en mí más que en el proyecto. Y que no se bajaban del barco y que seguían remando. Y nosotros éramos muy pequeñitos, muy pequeñitos, en un sector que era completamente novedoso, nuevo para mí. Yo no había trabajado nunca ahí, pero sabía que tenía cabida. ¿Por qué? No lo sé. Pero algo que dentro de ti. La intuición, ¿no? ¿Y cuál fue ese punto de inflexión en el momento en el que dijiste, joder, tío, yo creo que ya está bien, voy a romper con ese personaje y permitirme yo pues, ser más auténtico y mostrar pues, esa cara más humana y natural de Javi? Porque me imagino que habrá algún punto de inflexión, algún detonante. Fue una conversación. Fue una conversación con una amiga que
me puso fino. Me puso fino, vamos, me puso fino lo que me vino a decir que qué es lo que me estaba sucediendo. Te conocía ¿Me de entiendes? antes, ¿no? ¿Qué es lo que me estaba sucediendo? En quién me había convertido, ¿no? Yo no era malo, yo nunca he sido una persona con ego, nunca he sido una persona, pero sí es cierto que, bueno, que me convertí en una persona completamente distinta. Y la vida, me convertí en una persona distinta, pero esa persona me hizo poner los pies en el suelo y me dijo, Qué importante aquí es coño estás tener jugando, esas ¿no? personas cerquita, ¿eh? Qué Sí. importante. ¿Y cuáles son esas principales creencias que tuviste que desmontar? Porque yo entiendo que cuando nos creamos esos personajes, que todos nos los creamos en diferentes contextos, siempre hay una creencia que tenemos que soltar y otras nuevas que tenemos que interiorizar. O sea, ¿cómo fue para ti ese proceso y qué tipo de creencias tuviste que romper? Yo siempre he sido muy vulnerable. Vulnerable absolutamente a todo. Pero esa coraza me hacía ver que yo podía con todo. O que yo era la hostia. O que yo, por estar consiguiendo lo que estaba consiguiendo, yo estaba aquí. ¿Me entiendes? Yo estaba aquí, ¿no? Y entonces, pues. Además que o sea, el Grupo Avanza tiene 16 años. El proyecto más longevo de todos los que he dirigido. Y en estos 16 años hemos pasado por situaciones realmente jodidas, ¿eh? Lo que pasa es que nadie se entera. Realmente jodida, ¿eh? O sea, de coger y decir, hostia, espérate, que nos quedan 2 meses de vida, ¿eh? A ver, vamos a tomar decisiones y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para paliar esta situaciones jodidas, pero al final todo sale. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas con un equipo, con un capital humano, con alma, con sentido de pertenencia, no necesitas muchas personas. Necesitas simplemente un núcleo que realmente confíe, que realmente mate por ti, ¿vale? Cuando tú cuentas con esas personas que realmente matan por ti, matan por tu proyecto y se van a dejar la vida en ello, al final las cosas, no sé por qué, pero la vida te lo recompensa de alguna manera. Sí, y ahí te estoy de acuerdo contigo. Pero eso no ahonda en tu forma de pensar, en tu forma de cambiar tu relación con la empresa, con tu entorno. Es decir, cuando tenías esa coraza, Uh-huh. ¿qué creencia, insisto? Que creo que es importante porque cuando cuando la persona empieza a experimentar un desarrollo personal, ya sea a través te llega el maestro en una formación, te llega a través de un libro, te llega a través de una conversación, de un contacto, y empieza a darte cuenta de, hostia, quizás mi paradigma de lo que yo estaba haciendo, quizás mi personaje no era esa parte auténtica de lo que yo quería. Claro. Entonces, ahí yo empiezo, hablo de mi perspectiva, empiezo a desmontar una serie de creencias, adquirir otras. Por ejemplo, oye, yo soy responsable de lo que me sucede. Uh-huh. Yo no, oye, mi estado emocional depende de mí, no depende de la otra persona entera. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Qué fue ese maestro que se te presentó para decir, bueno, en este caso, tu amiga, pero ¿cómo fue ese proceso? Voy ya a la persona, no tanto a nivel empresarial de Uh-huh. qué funciona en la empresa, qué te hizo a ti sentir. Te entiendo perfectamente. Al final lo que hice fue humanizar el personaje. Porque ese personaje era un personaje, un empresario al que yo ni siquiera conocía. ¿Vale? Era un Hostia, personaje. o sea, ni tú no te conocías, ¿no? Era un personaje que tenía idealizado de un chaval joven con una corta trayectoria que había conseguido determinado hito en su carrera profesional bueno, que tenía una posición tanto en el mercado como a nivel económico determinada, ¿vale? Y ese personaje pues lo generé prácticamente totalmente abstracto, pero lo generé Sí, de subconsciente, o sea, para ti, para ti el empresario era esa figura, esa figura, entonces te convertiste en esa persona, Sí, entiendo. y en el momento en el que yo conseguí humanizar ese personaje, todo acabó. Hostia. Y ya está. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que es que los empresarios, lo que pasa es que, claro, que eso es que es muy complicado también explicárselo a una persona que está comenzando, ¿no? Un empresario es una persona normal, de la calle, del día a día, que tiene un cierto conocimiento, una ilusión en algo, en conseguir algo, en poner en marcha algo, pero al fin y al cabo todos compartimos las mismas miserias, las mismas emociones, los mismos miedos, bueno, no los mismos, pero al final compartimos más o menos, ¿sabes? Son picapajas, ¿no? Al final somos todos lo mismo, ¿no? Y cuando trabajamos desde la vulnerabilidad, desde la autenticidad, podemos llegar a conseguir muchas más cosas
de las que conseguimos desde el personaje que nosotros construyamos. ¿Por qué? Porque nosotros, a la hora de liderar equipo de trabajo, liderar personas, nosotros solamente vamos a inspirar a través de lo que somos, no de lo que creemos que somos, sino de lo que realmente somos. Y cuando nosotros somos, o no que nos convirtamos, sino que nosotros somos una persona cercana, noble, más o menos buena gente, que no sea una persona normal, ¿no? Una persona que no esté zumbada, una persona normal, ¿no? Una persona que se preocupe por su gente, por su equipo, más que por su equipo, por las personas, porque los equipos, cuando hablamos de equipo, hablamos de personas, pero no. Yo quiero unificar, quiero discernir dentro de ese equipo a cada una de las personas, cada uno de los, no de los recursos, sino de las personas que forman parte de ese equipo, ¿no? Cuando tú te preocupas por las personas, esas personas desarrollan dentro de sí mismas un sentido de pertenencia, un sentido, una afinidad, una conexión, una sinergia contigo que es muy difícil de desarrollar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, en vuestro caso, son 8, 10, 12, no sé cuántas personas tenéis a vuestro cargo, pertenecen a vuestro equipo de trabajo, pero es mucho más fácil llegar a esas 8, 10, 12 personas que llegar a 300 y pico, 400, ¿vale? Es cierto que a través de nuestra estructura yo intento ejercer o transmitir ese mensaje que yo quiero transmitir a través de la capilaridad que ejerce la propia estructura, pero también es complicado. Al final es como ver un partido en diferido, ¿sabes? Sí, claro. Lo estás viendo y ves los goles y ves que fue fuera de juego y lo puedes ver otra vez porque lo puedes echar para atrás y lo puedes echar para atrás y lo estás viendo, pero ya no es lo mismo, ya la emoción cambia. Porque puedes volver a ver la 7ª, la 8ª, la 9ª Champions que ganó el Madrid hace 5, 6, 7 años y lo ves y dices, coño, qué alegría, ¿no? Me he vuelto a alegrar otra vez, ¿no? Pero no es lo mismo que vivirlo, ¿no? En vivo y en directo. Al final, cuando tú trasladas, cuando tú comunicas, cuando tú lanzas, cuando tú ofreces un mensaje o una mirada de tranquilidad hace mucho más que un mensaje alguna vez. Cuando tú compartes algo con una persona de manera en vivo, en directo, eso tiene un impacto que no nos podemos llegar a imaginar en muchos casos. Y bueno, para todo esto, si volvemos a esa coraza que yo me quité en su momento, si volvemos a ese personaje, si volvemos a esa humanización del líder, del empresario, es fundamental, porque una persona que va a liderar un proyecto, que va a liderar un equipo de trabajo, que viene siendo un personaje, como lo conocemos aquí en Geoide, este es un personaje, ¿no? Claro, ¿cómo impactó esa evolución personal tuya a nivel interno en la empresa, en tu liderazgo, incluso en tu entorno con tu propia gente cercana? ¿Sabes lo que pasa? Que yo ese personaje no lo sacaba a pasear con mi gente. No lo sacaba a pasear con mi gente, lo sacaba a pasear de puertas para afuera, que era donde estaba la irascibilidad de la vida, en la calle. Yeah. En la calle. A mi gente yo la trato siempre con muchísimo cariño. Hostia, y entonces... de hecho, nosotros, o sea, a mí me acompañan trabajadores de hace 15, 16 años. Eso es bonito. ¿Y cómo mejora entonces tu liderazgo? Porque entiendo que tiene que ser un antes y un después. Cuando te empiezas a quitar esa coraza, la gente empieza a ver más humano. Sí, bueno, de puertas para afuera sí se vio, la verdad que, bueno, que creo que pude atraer un poquito más de lo que venía atrayendo anteriormente. Hablo de talento, hablo de todo, ¿no? Hablo de cliente, hablo de todo, ¿no? Pero a nivel interno no es que cambiase mucho, pero sí me ayudó a reforzar un poquito esa persona que yo quiero llegar a ser. Y bueno, y tengo todavía mucho que trabajar y mucho que mejorar. Estamos continuamente haciendo trabajitos de introspección, porque hay muchas veces, no hay semana, no hay mes en el que no me pierda en un momento determinado, ¿no? Claro. O no diga, hostia, ¿qué estoy haciendo, no? Casi día a día ¿Qué estoy haciendo? Me pierdo. Y bueno, y yo pues utilizo esos retiros en casa, en el despacho, donde sea, con musiquita y tal, para reflexionar y para darle una vueltecita a todo, ¿no? Y organizar cositas, alinear cositas. Yo creo que tiene que ser súper complicado mantener bien encerradito el ego cuando al final consigue buenos resultados, cuando al final consigue... No somos nada. Ya, pero luego sale, no tío. Claro, luego sale. Tú sabes que me han vendido. Tú sabes lo cerca que hablo de mí.
Sí. ¿Vale? No hablo de nadie, hablo de mí. ¿Tú sabes lo cerca que estoy yo de la puñetera ruina? Venga ya. Estoy a 2 curvas. Hombre, con la ¿Sabe- estructura que tiene montada. ¿Sabes lo cerca que estoy yo de obtener unos resultados abrumadores el próximo año y convertirme en una de las empresas que más factura aquí en la provincia de Jaén? Pues a lo mejor estoy también a 2 curvas. Pero quiero decirte que el riesgo, pues el riesgo, bueno, esa no está a 2 curvas. Eso está bastante mal. Ahí me he colado, ¿ves? Ego, que algunas veces lo tengo que echar. Sí, Pero es cierto que estamos muy cerca de lo bueno o de lo malo, que no somos nadie. Ya. Que una empresa son números. Ya. Son números. Que como yo vivo la empresa es otra forma de entender la empresa que muy poca gente entendería. Porque a mí cuando me preguntan, oye tú, escúchame, 16, 17, 18, 15, es que no sé ni cuántas empresas, sinceramente, cuántas empresas tenemos activas, pero 15 empresas activas, 23 servicios diferentes. ¿Cómo coño gestiona eso? Es que yo realmente no gestiono proyectos. Yo no gestiono empresas. Yo no, la empresa la gestionará pues la asesoría fiscal, los contables, los financieros, pero yo no gestiono empresas. Mi equipo, mi núcleo no gestiona empresas, gestiona personas. Nosotros tenemos un pequeño núcleo de 6 personas, forman parte el área de presidencia y el área de dirección de ese núcleo, y luego tenemos una estructura de puta madre de directores, son 19 directores. Creo que esas 6 personas son lo que están, digamos, en la... En ningún lado, están al lado. No lo suban mucho más arriba de lo que tienes que subirlo, están al lado de las personas. Al fin y al cabo nosotros somos solucionadores de problemas y facilitadores de cosas, ¿vale? Nosotros somos los que, digamos, los que alineamos determinadas oportunidades que vayan surgiendo, pero junto con las personas que forman parte de los negocios que tenemos que afrontar, ¿no? Qué bonito entenderlo como Pero gestión de son personas, las claro. personas, tenemos 19 directores, que es posible que me equivoque en alguno que otro, pero hasta hace muy poco éramos 19, y luego tenemos nuestra red de coordinadores, y luego tenemos el ejército de soldados, que es una puñetera maravilla. ¿Quién es más importante? Todo. ¿El soldado, el director o yo? Al final equipo. Coño, ¿quién tiene más cercanía con el cliente? El soldado, que es el que va delante del batallón. Tía. Es que al final es que no hay nadie más importante que cualquier persona de la organización. Hay que tener mucha humildad, Javier, para que no deje el ego dominarte y te vea como esa posición superior, porque muchos empresarios utilizan esa posición para sentirse superiores y para tomar decisiones más o menos éticas o siempre respetables, pero que no aboguen por el crecimiento. A ver, cuando tenemos oportunidad de tener una empresa, al fin y al cabo, yo comulgo mucho con lo que tú dices, porque somos personas, entre todos somos personas. A veces el ego nos nubla y vemos números, negocios, éxito, estatus, y es cuando dejamos de olvidar de que, oye, de que hay personas que responden ante ti y que pueden ser mucho más valiosas que la propia persona que está arriba. Pero es que se pueden obtener buenos resultados sin tener nada de ego. O sea que al final es meter a las personas dentro de la rueda, no solamente de las decisiones, sino de esa participación activa en todo. No todo el mundo puede participar en todo. Claro, sino que sería la República claro, Independiente. sí, pero, sí. pero el límite. si se debe de compartir. Son roles que hay dentro de la empresa. Y todo el mundo participa, y todo el mundo y hay gente que comparte contigo cosas que dicen, madre mía, tío, qué chomina más grande, ¿no? Pero bueno, pero al final tienes que compartirla. Sí. Y tiene que transmitirla, y si tienes que decirle, tío, de verdad, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a centrarnos en lo realmente importante, pues se lo dices dentro de un foro de confianza, dentro de un foro de joder, que nadie se sienta atacado ni ofendido, pero no pasa nada. En esa confianza tiene que estar lo mismo que tú dices, lo que te dé la gana de decir, pues yo puedo decirte, puedo rebatirte lo que te pueda rebatir. Oye, que es mi opinión, ¿eh? Que a lo mejor yo pienso que Nacho Mina lo que acaba de decir es una cosa súper importante. Claro, pero... y además tiene una cosa, a lo mejor hoy puede ser una chuminada, pero esa confianza de poder expresar tu opinión puede ser que mañana tenga una idea súper constructiva para la empresa o para el equipo. Sí, pero si tenemos el foco aquí, vamos a mantenernos con el foco aquí y nos dejamos de tonterías, porque estas tonterías son a lo mejor tonterías muy importantes,
pero son tonterías que pueden esperar. Vamos a centrarnos en esto. No, y que al final tenemos que ser cautos y poner un poco de orden en ese sentido, en el que aquí somos otras personas, pero hay personas que tienen cierta responsabilidad en la toma de decisiones. Sí. Y eso son roles y jerarquías que se deben de cumplir, aunque por encima de todo esté la cultura, la filosofía, el equipo, etcétera. Pero fíjate qué bonito cuando tú coges y dices, oye, vamos para... Tú sientas un equipo de trabajo, de coordinación, principalmente de coordinación, porque al final son los que tienen mejor tomada la temperatura de todo, ¿no? De la empresa, del servicio, del cliente, de la posibilidad que hay de invertir o de reforzar al equipo en un momento determinado. Y tú coges y compartes con ellos una idea. Oye, tenemos la posibilidad de ir hacia allá y llegar hasta allí. Pero claro, para llegar hasta allí necesitamos hacer esto, esto y esto. Consideréis que tenemos capacidad, que tenemos capacitación, que tenemos recursos, que tenemos... Y ellos son los que toman al final, cuando los metes dentro de la rueda de la decisión, no están tomando la decisión, pero te están aportando su visión desde dentro. Qué bueno, tío. Y te están diciendo, pues yo creo que sí, porque además si cogemos esto y si hacemos lo otro y si cogemos y trasladamos Hostia. a esa persona de aquel equipo, lo trasladamos aquí al nuestro que tiene conocimiento en esto y a esta otra que tiene conocimiento en esto hacen un tándem de puta madre y con esto podemos llegar a conseguir determinadas cosas o podemos conseguir esto concretamente. Entonces, al final, no van a tomar la decisión, pero te están montando todo. Claro, al final es de decisión conjunta, por información, análisis, Cuando está feedback. todo analizado y todo cerrado, pues ya ahí surge el... Sujétame el cubata, que vamos para Qué bueno. Qué bueno, Se qué ha bueno. quedado- Y aquí es donde también entra la visión, ¿no? Que esto de que tú aportes esa visión de, oye, mira, visión, hacia dónde queremos ir, tal, como. Creo que se ha quedado un momento bueno, ahora que hemos hablado de personas y demás, y además creo que domina bastante el tema, hablar un poquito de liderazgo. Sí, pero ya, vamos a divertirnos un poco, ¿no? de liderazgo. ¿Pero eso qué? Bueno, es que aquí pues, hablamos de liderazgo, pero vamos a hablar de autoliderazgo, ¿no? Vale, ahora bueno, vemos en el jardín que la metemos. Vamos a jugar y ahora ya vamos viendo qué pasa. Vale, Javier, tenemos por aquí. No me jodas, tío. ¿Juego? ¿Pero esto qué es? Pues esto es pues una sorpresita que tenemos para ti, Aquí ¿vale? hay una sorpresa, ¿vale? Un premio que te vas a llevar si aciertas la pregunta que hay aquí. En esta primera pregunta, con cuatro respuestas. Si no la aciertas, no Voy a hacer vas esto, a voy a saber lo que hay Vale. dentro. ¿Vale? Entonces, bueno, 4 respuestas, solo una correcta. Si la aciertas, te la llevas y si no, te quedas con las ganas de ver lo que hay dentro, ¿vale? Venga, va. ¿Vale? Un momento, porque Acepto el reto. hay algo importante que decir y es que nosotros entendemos que en el camino del emprendimiento es muy importante pedir ayuda. ¿No? Como se dice, no, es que no es de cobarde, al contrario, es de persona inteligente rodearte de gente constructiva. Entonces, para ayudarte y para que puedas utilizar esta práctica de pedir ayuda, lo que vamos a hacer es damos la posibilidad de que juegues el comodín de la llamada. De tal forma que de 4 respuestas posibles pasará a tener solamente 2. Es decir, esto también es una metáfora de en el emprendimiento pedir ayuda, Sí. oye, recompensa y hace que avance más rápido, por lo cual tendrá 2 opciones disponibles. Entonces, la dinámica es la siguiente. Sergio te va a leer la pregunta y las 4 respuestas. Vale. Tú puedes responder directamente o si tienes algún tipo de duda, puedes utilizar el comodín de la llamada, llamas a alguien, puede ayudarte de cualquier forma a responder esa pregunta. Si acierta, ves el premio, luego te lo entregamos y si no, pues te quedarás con la ganas de saber lo Venga, que hay va. aquí. Venga. ¿Vale? Apple eligió una manzana como símbolo porque Steve Jobs quería un logotipo que fuera simple, humano, fácil de recordar y que transmitiera una idea de conocimiento y creatividad. Hasta aquí todo bien. Pero ahora bien, lo curioso viene cuando nos fijamos en el logo de la manzana, que tiene un mordisco a la derecha. ¿Sabes cuál fue la principal razón? Opción A, para simbolizar el conocimiento, como la manzana del Edén. Opción B, para rendir un homenaje a Alan Turing, pionero de la informática. Opción C, para que, incluso en pequeño, no se confundiera con una cereza o un tomate. O opción D, para equilibrar visualmente el peso del logotipo y hacerlo más simétrico. Ostras, es que no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bien, Bueno, pues, pues, a ver, es un poco la idea también. Tendrás que usar el comino de la llamada. ¿Puedo llamar de verdad? Sí, claro. Tú llamas, pones el altavoz, ¿vale? Pones el altavoz y lo pega al micro, ¿vale? Y automáticamente yo pongo el tiempo, tendrá un minuto, ¿vale? Sergio le la pregunta y desde que le la pregunta tendrá un minuto para ayudarte. Exacto, ya le leeré solo las dos que se quedan. Bueno, vamos a ver. Aquí me llama. A mi compañera Zaida. Uno de los amores de mi vida. Venga. Ay. No da señal. ¿No suena? ¿No suena?
Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Venga. ¿Que no da señal o qué? No sé, no da señal. Espérate, a ver. No, pero otra vez, pero otra vez. Si no, pues. Venga, va, pregunta a tranquilidad. otra persona. Confiamos ahí en la sincronicidad. Es posible que esté sin cobertura. Cambio. Venga, Venga, otra persona. Otra persona. Pablo. Otra oportunidad. Otra Pablo. oportunidad. Disculparos si hace este momento un poquito más. Pero, Esta tensión. Este venga, sí. Venga, Pablo, ¿no? Venga. Pablo, ¿Qué pasa? Muy bueno. escúchame, estoy en directo aquí en el programa Sin Atajo, ¿vale? Esto es un comodín, ¿vale? El comodín de la llamada que estoy empleando para obtener respuesta a algo que no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Steve Jobs, la manzanita, ¿vale? De Apple, ¿vale? La manzanita, ¿tú sabes por qué tiene el mordisco a la derecha? ¿Tienes? Le puedo leer las dos Venga, respuestas. venga, ¿vale? te valen las dos respuestas. Te digo dos opciones, ¿vale? Sí. La opción C, para que incluso el pequeño no se confundiera con una cereza o un tomate. U opción D, para equilibrar visualmente el peso del logotipo y hacerlo más simétrico. Va a ser lo más simétrico. Puedes utilizar. Pablo, tienes 15 segundos todavía. no, Escúchame, hay 50. Le he puesto Hay cuando lo 50, sé. Tienes 50 vale. segundos. Pablo, en ti está el llevarme un regalazo. Una responsabilidad enorme, ¿eh? Sea simétrico. ¿Y la otra opción cuál era? Se identificara con... Para que no se confunda con una cereza o con un tomate cuando se haga pequeño. Puedes utilizar Google y todas esas cosas, tío. Pero. 30 segundos. La de... Para que no se confundiera. ¿Seguro? La C. A ver, seguro. Para que no- Pero ¿cómo que la sé? Porque me has dado dos, ¿no? No, sí. Sí. No te preocupes. La de la... Pablo, La cereza. la de la cereza. ¿Puede ser o no? Pablo, tío, es que también el marrón en el que te he puesto. Venga, va. Tiempo. Gracias, Tiempo. Pablo. Gracias. Pablo, Tiempo. muchas gracias. Pablo, tío, ya Vale, está, ya gracias, está, ya está. Luego veremos a ver si he acertado o no, ¿vale? Bueno. Un besico. Hemos elegido la de la cereza, ¿no? Sí, hemos Sí, elegido la de la Pablo, cereza. ya para entrarte, sea correcto o no, tienes que ver el programa. Un abrazo, gracias. Gracias. Un besico, un besico. Venga, Javi, hasta ahora. ¿Te quedas con esa? Bueno, pues. Bueno, además, fíjate, un tío que pide ayuda y se deja guiar de la ayuda. Entonces nos quedamos con la cereza, ¿no? Pues ya ves, Sí, nos quedamos. ya ves, buscado internet. No lo he visto buscar internet, ¿lo he visto? Es que lo mismo estaba afuera, ¿eh? No sé, no tengo ni idea. La respuesta es. ¡Correcta! ¡Ay! Claro que sí. Ahora, muy importante, Bueno, va. ¿vale? Tienes que verlo con cuidado para que no se vea a cámara. Que se vea a cámara. Luego te lo entregamos, ¿vale? Y importante, tienes que prometer que no le va a decir nadie lo que hay dentro. ¿De verdad? Sí. Porque la única premisa, bueno, quizá tu entorno muy cercano sí, pero la gente para saber lo que hay dentro tiene que emprender, Y venir aquí y verlo. Así que. Hostia, tío. No ¿Cómo lo saque, mola? no lo saque. ¿Cómo mola? Ostras, muchísimas gracias, de Qué verdad. guapo, ¿Cómo ¿eh? habéis conseguido esto? Luego te Luego te explico, luego te luego- explico. Ostras, tío. ¿Cómo mola, tío? Mola, ¿verdad? Lo de la foto. Te llevas todo, te Lo de llevas la foto todo. arriba. Qué Todo, cabrón, te llevas todo. Qué cabrones. Mola, ¿verdad? Pues, Maravilloso. te lo quito por. Mi Pablete, es un fenómeno. Qué grande, Bien, Pablo, grande, genial. Lo he visto bien porque era fácil pensar y ir más por una parte más de diseño, para equilibrar, ¿no? Pero lo he visto bien. Pues sí. Vale, bueno, entramos si queréis para mí es algo que es totalmente imprescindible en lo que es el liderazgo ¿Qué es, no? empresarial. Eso- ¿Qué eso es? que- Sí, ¿qué es? Pero a mí me gustaría hacer como mirado de un punto de vista diferente. Cuando se habla de liderazgo siempre suele hablarse de la capacidad que tenemos sobre influir de las personas. A mí me gustaría desde el punto de vista de primero, autoliderazgo, la capacidad que tenemos nosotros de liderar nosotros mismos y de esa posición, como te he dicho antes, de liderar mediante el ejemplo. Si tú no te autolideras y no tienes esa capacidad contigo mismo, ¿cómo vas a inspirar en personas? Totalmente. Me gustaría hablar de liderazgo, pero de ese tipo de enfoque. A ver, yo el autoliderazgo lo veo como un estilo de vida, como una forma de vivir, como una forma de afrontar tu vida profesional, tu vida personal, tu vida familiar, ¿vale? Desde la que tú sientas que eres tú, de donde tú sientas realmente que estás en el lugar correcto, que estás rodeado de las personas correctas, que estás realizando o estás caminando, estás recorriendo, estás haciendo un recorrido en la vida que te va a conducir a
no tiene por qué ser ni un propósito de vida, ni algo súper grande, sino hacia un lugar en el que tú consideras que te mereces estar o que a ti te haría feliz estar. Porque hay personas que a lo mejor, pues yo, no sé, que para ellos, bueno, pues conseguir comprarse un cochazo, pues puede ser un sueño, pero para otros tener una casita de campo para compartir con la familia los domingos, pues eso es lo más grande de la vida, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo y al final ya no hablamos de creencias, sino los sueños, las ilusiones de las personas, pues pasan por diferentes lugares en función de la vida que tú tengas o que tú quieras llegar a tener, ¿vale? Cuando hablamos de autoliderazgo, o yo por lo menos lo veo así, hablo de hacer en este momento, en esta etapa de la vida, lo que tú consideras que tienes que estar haciendo para convertirte en la persona que tú realmente te quieres convertir. O mantenerte siendo la persona que estás siendo, ¿no? Porque a lo mejor estás en el lugar que ya consideras que es correcto. Y si hablamos de autoliderazgo a nivel empresarial, pues simplemente pues, hacer las cosas que realmente quieres hacer con tu vida profesional. O sea, cuando hablamos de emprender, o se supone que la gente emprende porque la gente está desarrollando algo que le ilusiona, algo que le motiva, algo que le apasiona, algo que realmente ha querido ser durante muchísimo tiempo, y dejar de hacerlo para otras personas o para otra actividad que no le llena, que no le ilusiona, que no le satisface, ¿no? Entonces, si tú estás desarrollando una actividad como autónomo, como empresa, como empresario, que realmente te gusta, te llena, te hace feliz, estás autoliderando bien tu vida, estás desarrollando una vida profesional plena. Si estás haciendo algo, sea emprendiendo, sea trabajando por cuenta ajena, o sea haciendo lo que tengas que estar haciendo, pues tienes que buscar una solución a eso, ¿no? Eso es para mí, el autoliderazgo. Sí, claro, hacer lo que tú realmente consideras que tienes que hacer para conseguir estar o formar parte de la vida que tú quieres formar, ¿no? Y cuando hablamos de liderar es algo un poquito más... Es muy simple. Liderar es muy sencillo. Porque liderar... El liderazgo, hoy en día en el liderazgo englobamos absolutamente todo. Englobamos la gestión de equipos, la gestión de conflictos, que sí, que todo eso está muy bien, porque al fin y al cabo todo lo engloba, ¿no? Pero yo lo veo de otra forma. Yo considero que todo eso fluye. No es una responsabilidad del líder, sino que siendo o ejerciendo un buen liderazgo, al final todo eso va a surgir de manera fluida, de manera natural y sin ningún tipo de sobreesfuerzo, ¿no? Cuando tú lideras un grupo determinado de personas, no digo equipo de trabajo, que también, pero cuando tú lideras a un grupo determinado de personas, a un número determinado, tú tienes que mostrar cercanía, tú tienes que mostrar autenticidad, tienes que mostrarte como tú realmente eres, ¿vale? Independientemente de que estamos aquí, hemos venido a trabajar, estamos aquí para asumir una responsabilidad, cada uno tiene la suya, cada uno tiene su responsabilidad de cabecera y luego otra subsidiaria que no deja de ser la de complementar, la de prestar ayuda al resto de compañeros con la suya, porque la responsabilidad de todo el mundo es tu responsabilidad también. En el momento que dejemos de verlo ahí y veamos nuestra responsabilidad como algo sesgado, como algo único, como algo propio, ¿no? Individual, ya estamos perdiendo esa conexión que se supone que debe haber en el equipo. Si tú no tienes la capacidad para hacer determinadas cosas, o no tienes la habilidad, o no tienes el tiempo, no tienes la energía, o tienes un mal día, o tienes yo qué coño sé, y yo te puedo ayudar, yo te voy a ayudar, ¿no? Aunque no sea mi responsabilidad. No quiero hacerte tu trabajo, pero en determinados momentos, bueno, si te puedo ayudar en algo o en mucho, te ayudaré para cuando yo esté en la misma situación que tú, yo seré ayudado, ¿no? Pero liderar es simplemente conectar a través de la emoción y conectar a través de la autenticidad del ser tú mismo, del ser tú mismo. Es que yo creo que ya está, porque te vaya pensando la siguiente pregunta y digo, vale, entonces, ¿por qué hay gente que lidera equipos que sus empleados no siguen instrucciones, que al final hay muchas discrepancias de opiniones? Al final todo parte, por lo que estás comentando, de ese autoliderazgo. Si tú como persona no estás haciendo lo mejor para convertirte en esa mejor versión tuya, o en lo que se espera de ti, o en lo que tienes que dar según tu puesto de trabajo o tu responsabilidad, si tú tienes ese punto de fuga, no sirve como ejemplo, no vas a tener un equipo que se autolidere, que tenga esa capacidad de remar todo a una. Sí, pero aquí entran ya diferentes factores. A ver,
tú, por ti mismo, tú tienes que hacer y desarrollar lo que tú realmente quieres desarrollar y tienes que transmitir lo que realmente tienes que transmitir para que la gente te entienda y para que la gente conecte contigo. Pero luego entra el factor de la comunicación. Cuando tú hablas de que la gente aquí hace lo que quiere o lo que le da la gana o lo que cada uno hace, aquí hay una barrerita y hay una rotura en determinadas fases de la comunicación. Es que el liderar, por eso digo que liderar, principalmente el liderazgo como núcleo, es ser tú mismo y ese ser tú mismo, intentar a través de ese ser tú mismo transmitir una emoción, una indicación, una forma, un estilo de hacer las cosas determinada a tu gente. O sea, conectar con la gente. Claro, ¿qué implica, ¿no? Con ese Pero ¿qué es lo que liderazgo? ocurre? Que todo, a partir de ahí empiezan a fluir determinadas cosas. Por supuesto, es necesaria una buena planificación, una buena organización de roles, organización de responsabilidades, estructurar las responsabilidades. Tú te vas a dedicar a hacer esto, tú esto y tú esto. ¿Vale? Y cómo hacerlo. Y cuándo o cuánto tiempo tienes para hacerlo. La organización y la trazabilidad de esas responsabilidades tiene que estar previamente establecida, ¿no? La comunicación, el comunicar cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer es fundamental. Es que todo eso tiene que fluir luego después. Es que el núcleo del liderazgo es simplemente ser auténtico e intentar transmitir de manera cercana lo que realmente quieras transmitir. Pero luego hay muchas cosas Claro, que luego van a ir fluyendo con el paso del tiempo y de manera natural. Pero es que tienes que comunicar. Vale, entonces, para la gente que no esté viendo y que quiera mejorar esa capacidad de liderazgo en su emprendimiento, en su empresa, ¿qué son esas habilidades que implica un buen líder sobre la cual tienes que empezar a proyectarte o a trabajar? Porque entiendo que como emprendedor hay que ganar muchas nuevas habilidades y mejorar en muchos ámbitos. Muchas. Pero no te pienses tú que yo ya las tengo adquiridas. Es que al final tenemos que estar trabajando continuamente en seguir desarrollándolo, seguir optimizándolo, seguir trabajándolas. Habilidades para mí fundamentales dentro de un equipo de trabajo, dentro de esa relación de líder y equipo de trabajo o personas que forman parte del equipo de trabajo, es la confianza. La confianza para mí es súper importante, la empatía, el entender determinadas cosas cuando realmente la mayor parte de la gente las pasa por alto, eso marca la diferencia. No todo se tiene por qué conseguir, todo se tiene que trabajar, pero no todo tiene por qué llegar a buen puerto. No todo el mundo es bueno en todo, no todo el mundo sabe hacer de todo, no todo el mundo tiene su mejor día, no todo el mundo tiene por qué conseguir cosas importantes dentro de un equipo de trabajo. Puede haber roles que sean muy buenos a nivel técnico, pero a lo mejor a nivel funcional, a nivel personal, a nivel de relación, a nivel de comunicación, pues a lo mejor son un poquito menos buenos, digámoslo así, ¿vale? Porque tienen menos habilidades desarrolladas. Pero todo eso, si se trabaja, se pueden conseguir cosas muy importantes. Confianza. Entender que no todo tiene por qué salir bien y estar ahí para dar la mano al compañero o la compañera en el momento preciso para acompañarlo donde tengas que acompañarlo. La asertividad para cualquier tipo de cosa. O sea, es que hay muchas habilidades que se tienen que poner encima de la mesa en determinados momentos que a lo mejor, bueno, que como digo, mucha gente la pasa por alto. Y son habilidades que son sumamente necesarias para marcar la diferencia en el resultado de ese equipo de trabajo. Un equipo de trabajo comprometido, un equipo de trabajo que siente, pero de verdad, que siente la seguridad de estar bien rodeado, con las personas correctas y asumiendo la responsabilidad que le toca asumir. E independientemente de cómo salgan las cosas, va a haber alguien que corrija sin juzgar, que ayude sin pedir nada a cambio y que felicite sin ningún tipo de retorno. Esa seguridad, eso se convierte en algo diferente. Qué bueno. En algo diferente. Qué bueno. Y para eso es sumamente importante trabajarlo. Y me gustaría sacar el tema de la autoridad, porque es cierto que a veces es verdad que puedes liderar con el ejemplo, que puedes tener un equipo muy comprometido, pero no sé, desde mi experiencia, hay veces que necesitas tener un punto de autoridad, ser autoritario en las directrices,
¿Dónde está la línea, esa tan fina que tenemos entre esa familia o entre ese buen rollo y esa autoridad de, no, en este momento la directriz es esta, este es el camino y esto es así? Cuando hablamos de autoridad, yo quiero desligarlo del método de comunicación, ¿vale? Del imponer, ¿no? Sí, Sí, de vale, ser vale, tajante, vale. ¿vale? Sí, sí. Yo soy una persona que consigo más lamiendo que mordiendo. También es cierto, Hostia. ¿vale? Claro, Y- es que es un gato, tío. Si fuera un león, a lo mejor. Sí. Perdón. Araño también. No, pero yo consigo más lamiendo que mordiendo. Así es como yo considero que se consiguen las cosas de manera más rápida, ¿no? De manera más... Y además que cuando las conectas ya también con la emoción, oye, pues ni tan mal, ¿vale? Pero un mensaje autoritario no tiene por qué ser un mensaje a voces, ni una... Es que se asocia, ni un palmetazo encima de la mesa, ni una mirada retadora, no tiene por qué ser eso. Simplemente hay que exponer que, bueno, ante una persona o un equipo de trabajo, que las cosas no están funcionando o que deberían de funcionar de una determinada manera y no lo están haciendo. Y ya está. O simplemente marcar el camino. Si tú te subes al tren de la autoridad, como realmente la conocemos, una persona autoritaria, al final pierde fuerza. Si tú te subes al tren de la comunicación asertiva, oye, vamos, chicos, vámonos todos para adelante. Oye, que yo he dado también chapa que yo digo, al segundo 30 digo, no me reconozco, ¿eh? He dado chapa de la leche, ¿eh? Pero normalmente ha habido 1, 2, 3 chapas así de ese tipo, ¿no? Pero normalmente son charlas, son conversaciones compartidas con gente y ver hasta dónde y cómo podemos llegar. ¿Recuerdas Qué alguna, bueno. alguna situación comprometida en la que a nivel de comunicación o algo te hayas metido la pata de forma grave? Pues no, la verdad que no. Yo sí, yo he visto. Pero, ¿a qué te De hecho, refieres? por ejemplo, te pongo en contexto. Yo soy una persona súper impulsiva, con mucho carácter, y he tenido poco a poco que limar mucho mi personalidad, trabajar mucho la parte interna para tratar de ser un buen líder, o por lo menos inspirar a la gente de mi alrededor. Y hubo una vez que hice llorar a una persona por una contestación, una forma de decir la cosa, y bueno, pues luego, por supuesto, luego me interesé por ella, pedí perdón, disculpa, todo eso, pero eso se me quedó ahí marcado, y eso fue uno de los detonantes que me dijo, tío, tienes que crecer como líder, tienes que cambiar, tienes que crecer como persona, tienes que mejorar tu vida de comunicación, etcétera. O sea, y eso lo tengo muy marcado. Tú que con tantísimo empleado, entiendo que, no sé, despido, conversaciones comprometidas, alguna situación que dijiste, joder, tío, a lo mejor esto hubiera hecho de otra manera, Ya. o aquí la cagué. Bueno, hago un esfuerzo muy grande por intentar no cometer ese error. No te digo que no lo haya cometido. No te digo que yo no haya hecho daño, ¿eh? No te digo que yo no Es haya que hecho aún daño. sin saberlo. Claro, pero yo no he vivido ese momento en el que conmigo llora muchísima gente. ¿Me entiendes? Pero llora no quizás por el mensaje en sí, sino por el contexto del mensaje, ¿no? Porque a lo mejor pues invita a llorar, pero no porque yo esté siendo excesivamente duro. O intento serlo lo mínimo posible. O lo enfoco desde un plano un poquito más nosotros, más que tú. No, pero es que yo veo un crecimiento ahí, una evolución que al final yo creo que la base, si algo me está dando a mí bueno en el emprendimiento, es mi crecimiento personal. O sea, al final te enfrentas a una serie de circunstancias, de incomodidades, que tienes que crecer, que tienes que evolucionar. Y es que si tú quieres, encima, si quieres construir, la gente que vemos aquí, visión, propósito, ayuda a servir, contribución, o empieza a entrar esa energía, empieza a cambiar esas actitudes, o al final es que te ves más solo que la una y no contribuye ni impacta como uno quiere. Que la empresa no crece si tú no creces, ¿eh? Eso está clarísimo. Para que la empresa pueda llegar a crecer, tienes que crecer tú también. O sea, ¿tú crees que pero hay una cifra muy alta de los negocios que fracasan en los primeros 3 años, que es muy alta? ¿Tú crees que el principal escollo que tiene la gente que emprende es que no crecen como personas y al final sus negocios se ven afectados? Bueno, supongo que serán diferentes circunstancias, ¿no? Pero está claro que, que la forma, el método de mirar, de ver con perspectiva una situación concreta, hace mucho. Sea positiva o sea adversa. Hace mucho. Porque una situación negativa o súper negativa, jodida de cojones, perdón, Nah.
nosotros la hemos convertido en oportunidad, ¿eh? Claro. Nosotros la hemos convertido en oportunidad. ¿Cómo? Conociendo, evidentemente, con muchísima experiencia y conociendo también el sector. Y dando en un momento determinado de la no sé qué hora de la tarde con algo concreto que no tendría ni por qué haber aparecido en la cabecita de Claro, tal. al final Pero, claro. causalidad, ¿no? Causalidad, sí, sí, ¿no? Al Pero, final. pero es que al final los negocios ya de por sí son jodidos de mantener en el tiempo, ¿vale? Porque el mes pasa súper rápido. Yeah. Y las nóminas están ahí, los seguros sociales están ahí, los clientes no pagan cuando tienen que pagar o cuando se comprometen a pagar. O sea, mantener durante el tiempo una empresa es altamente jodido. Tomar decisiones con objetividad es altamente jodido. Es que al final aquí hay un seco emocional también que influye también en la toma de decisiones. Es muy complicado. Si tú me dices que puede ser que gran parte de las empresas que cierran antes de cumplir el tercer año puede ser motivado por... Pues puede ser. Mira, partimos de la base. Esto es lo que yo pienso, ¿eh? Sí, sí, Que faltaría es lo que más. yo pienso. Faltaría más. Partimos de la base. De que tú cuando montas un negocio, cuando tú decides emprender, es que el emprendimiento está un poquito prostituido, ¿vale? Hoy en día. Pero cuando tú decides montar tu negocio, tú tienes que estar dispuesto a arruinarte, a perderlo todo. En el momento en el que tú no estás dispuesto a perderlo absolutamente todo, hombre, ya en función del tipo de negocio que vayas a montar, si vas a montar un negocio, vas a comprar una franquicia que te cuesta 5.000 euros, no te vas a arruinar. Pero si tú quieres montar el negocio de tu vida y quieres apostar realmente por eso, tú tienes que estar dispuesto a arruinarte. En el momento en el que tú no estés dispuesto a arruinarte, tú no tienes la suficiente capacidad y valentía para afrontar situaciones adversas de narices. ¿Vale? Eso lo tengo yo clarísimo. ¿Cómo te preparas de esa? Pues eso es pues no teniendo, pues como cuando yo empecé. Sergio, yo empecé con un crédito de 500 euros. El Grupo Avanza se constituyó con 500 euros. Wow. 500 euros y con confianza encima de la mesa del chico que me vendió la primera furgoneta, del chico que me vendió los primeros muebles, del chico que me alquiló la oficina, que todos confiaron en que al segundo, tercer, cuarto mes yo le iba a pagar. Hostia. Entonces, y no me conocían de absolutamente nada. De nada. Y yo en ese momento no tenía habilidades de negociación. Ninguna. Pero bueno, al final confiaron en el proyecto o que confiaron en la persona. Es que era muy chico, muy blandico. Y bueno, y confiaron y a los 2-3 meses estaba todo el mundo liquidado. Que no me los cargué, que les pagué. ¿Qué te imaginas? ¿Sabes que me ahorré? No, que les pagué. Entonces, bueno, tú, si yo en aquel momento aporté poco y aposté mucho, todo lo que tenía. Hablamos de 500 euros, que si hubieran sido 5.000 lo hubiera apostado también, ¿no? Pero era todo lo que tenía, con un niño de 9 meses. Todo lo que tenía. Si yo no estaba dispuesto a perderlo todo, incluso a quedarme sin crédito en entidades bancarias, sin poder ni siquiera por vergüenza entrar al banco. Si yo no estaba dispuesto a hacerlo así de esa manera, no lo hacía. Y lo hice. O sea que cuando hablamos de emprender, no nos imaginemos que voy a montar un negocio para que dentro de 2 años me esté dando 4.000 pavos mensuales y ser el puto rey del mambo. No, eso no existe. Oye, que puede ser que se dé, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí. Pero eso normalmente no existe. Muy poquito. Puede ser que haya un porcentaje que tenga un dígito. Muy poquito. Yo voy a, si me permite, a complementar un poco lo que tú estabas comentando, de que ya no es tanto el cómo te preparas para vivir esa situación, ¿vale? Sino el que a veces necesitamos el no tener un plan B. O sea, necesitas apostar por algo y cuando tú Puede te ser, ves, ¿eh? cuando tú te ves en una tesitura de tengo que ser delante, no nos imaginamos la fuerza innata como ser que tenemos. Puede ser. Somos muy blanditos. Ahora, cuando uno se encuentra en decisiones extremas, creo que sacamos una fuerza, una creatividad, una garra, que si realmente propósito, alineación, autenticidad, tú lo sientes, creo que se consiguen cosas muy potentes. Sí, puede ser, ¿eh? Lleva razón. Es complicado prepararse para situaciones tan complejas. A mí me salió preguntarte, porque antes he dicho que estaba a 2 curvas de la ruina. de la ruina. Y a 4 de la leche. ¿Cómo se vive con tantísima responsabilidad? ¿Cómo, mejor dicho, ¿Cómo lo gestionas tú? Eso? Porque esa responsabilidad la veo como un método de vida.
Es que al final yo valoro más la calidad de vida de las personas que forman parte de mi proyecto que del propio proyecto. No sé si me explico. Pero se puede perder. Esa calidad de vida que tú le das a la gente se puede perder en dos Sí. curvas. Sí, sí, ¿Cómo sí. vives con eso, tío? ¿Lo piensas o a lo mejor dices, mira, es que no pienso y Bueno, pa'lante? es que realmente vivo ahí, pensándolo, siendo consciente de que eso puede suceder, ¿no? Pero si yo lo repensase demasiado, No estar en el presente, tío. Al final es que no si tiene yo- sentido. Claro, los últimos 4 o 5 años estamos edificando, estamos desarrollando proyectos de construcción de cierta magnitud y eso requiere una exigencia a todos los niveles y de responsabilidad a todos los niveles brutal. Y no quiero leer la letra pequeña de absolutamente nada, de ningún contrato, de nada, porque si no realmente es que no construiría, Ya. no trabajaría en el sector de la construcción, porque se te quita la gana. Esto es lo mismo cuando vas y te hacen te hacen un análisis de sangre y te hacen firmar un papelito diciendo, oye, que te puedes morir en cualquier momento, firma que eres consciente de que te puedes morir en cualquier momento. Coño, pues si vengo a sacar mi sangre ya, pues lo firma y no lo piensas. Sí. ¿Vale? Pues esto es lo mismo que todo, ¿no? Que los negocios pueden tener su fin de ciclo. Claro, yo creo que todos los negocios tienen su fin de ciclo. Espero que este ciclo nos dure varias generaciones más, o no sé. A lo mejor mis hijos no quieren trabajar aquí, o no tengo ni idea, ¿no? Lo mismo viene dentro de 6 meses un inversor y me dice, Javi, que te voy a poner en las Maldivas una palmerita, una islita y tal. Y yo le preguntaré, bueno, y mis 400, y dice, bueno, pues 400 islitas. Que no sabemos qué es lo que va a pasar Ya, con la vida ya. ni con nuestro Pero negocio, yo ni creo que con al fin y al nada. cabo, eso es lo bonito cuando nos venden en España el sueño del trabajo fijo, de por vida. Yo creo que lo único que hay que emprender es esa incertidumbre, ese ir por la vida como una aventura, ¿no? Y yo creo que. Eso lo entiendas o no lo entiendes, tío. Eso o lo entiendes o no lo entiendes. Eso es como ser del Betis. Que no soy del Betis, ¿no? Si eres del Betis, pero ese sentimiento es que es distinto al resto, ¿vale? O las vírgenes, ¿no? Yo no soy tampoco muy religioso y nada capillita, pero bueno, hay devoción a la Virgen, Claro. Sí. a diferentes vírgenes, ¿no? Y hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende. Claro. Pues respeta, Esto es tío. guau, esto es Respeta. guau, esto es guau. Respeta y punto. Y ya está. Vale, por hablando de respeto, tenemos aquí un sobrecito rojo, ¿vale? Vamos a volcar el sobre. Aparecerán 4 papelitos, ¿vale? Coge uno, ¿vale? Lo lees y responde. Son preguntas comprometidas. Tengo todavía la imagen de la caja que le he visto a última hora, ¿sabes? Bueno. Del interior de la caja. Pues bórrala cuanto antes. Si quieres, ya cada uno hace lo que quiere con eso, ¿vale? ¿Vale? Son preguntas comprometidas, temas tabú, temas porque. Ahí pone putadas, tío. Sí, pero es que. Pero no, Ahí pone putadas, tío. pero realmente son putas. Escúchame, estos son 4 papelitos. ¿Y qué hago yo con esto? Tú coges el que resuene contigo y lo lees y si te apetece, pues lo respondes. Putada. No, hombre. Vamos a ver. Lo voy a leer. ¿Qué situación de vida o trauma ha puesto un punto de inflexión y cómo lo superaste para ser la persona que eres a día de hoy? Posiblemente no haya sido una situación concreta, sino un cúmulo de situaciones. Y es cuando yo era pequeñito, yo iba a un colegio de un barrio muy humilde, en Santa Isabel, donde predominaba la etnia gitana, que yo no tengo absolutamente nada en contra de la etnia gitana, pero al fin y al cabo, bueno, pues que vivía en una selvita, ¿vale? De hecho, estuve durante un año y pico sin desayunar, porque me quitaban mi bollito, mi rosquito. ¿Qué me dices? Sí. Y no pasaba nada. Mi madre nunca se enteró. Si lee o escucha este programa, se enterará. Pero bueno, al final eran situaciones en las que yo me veía, en las que yo me sentía muy pequeñito. Porque no tenía capacidad para defenderme, no tenía capacidad para afrontar determinadas situaciones, ¿vale? Por riesgo a que me escaneasen. Claro. Y bueno, y sobre todo también, si a eso le suma la extrema timidez que se hospedó en mí durante los primeros años de mi vida, que me impedía comunicarme con cierta normalidad en clase. A mí cuando la seño me decía, Javi, levántate, y yo empezaba a cambiar de color, yo empezaba a convulsionar. Es que era una situación súper desagradable, ¿no?
cuando yo me sentía en ese tipo de momentos, en esos momentos tan pequeñitos, tan vulnerable, tan poca cosa, tan frágil, y di el salto al instituto y comencé a convertirme en otra persona distinta, ¿vale? Un poquito más alegre, un poquito más abierta, un poquito distinta, ¿no? Seguía arrastrando mi timidez, pero ya no era extrema. Seguía siendo vulnerable, pero ya no a esos niveles. Al final, poco a poco empezaron a cambiar cosas dentro de mí, ¿no? Y justamente cuando yo decidí emprender, yo vi en mí que todavía tenía cositas de mi pasado, de mi niñez, ¿no? Y yo, a partir del momento en el que yo la detecté, yo comencé a poner ciertas soluciones bueno, en modo de formación, de capacitación, de vivir experiencias con otras personas, salir de mi zona de confort, ¿no? Asistir a eventos de otro tipo de índole que no fuesen a la del teatro tal, a recoger un premio o a dar un premio o a presenciar no sé qué. Otro tipo de eventos donde había participación de personas, había comunicación bidireccional, había aprendizaje, ¿no? Yo, la persona que soy hoy, la soy o lo soy gracias a todo lo que he tenido que ir superando. De mi inicio de la niñez, de mi inicio de carrera profesional o estudiantil, de mi inicio de la primera etapa de mi vida. Mis primeros 20 años fueron 20 años en los que estuve sumido en un, no sé, en una burbuja de la que yo no era capaz de salir, ¿vale? Porque me sentía eso, muy pequeñito y ya está. Y la única que lo detectó fue mi madre. Pero el resto de la gente sí sabía que era timidito, porque a mí, además que me metía como un avestruz, ¿no? Metía la cabeza debajo del ala. Era increíble cómo yo me iba perdiendo, cómo iba desapareciendo en algunos momentos, ¿no? de la vida, en algunas situaciones, ¿no? Incluso situaciones familiares. Familia, que no tiene por qué avergonzarte absolutamente nada, ¿no? Pero durante 4 o 5 años en los que yo estuve formándome, comencé a formarme, yo descubrí que yo tenía capacidad para hacer cosas que yo ni siquiera me había imaginado, ¿no? Y hace 4 o 5 años comencé a impartir charlas, comencé a impartir formación de equipo de trabajo, talleres, seminarios. Ostras, algo impensable. Y a esa persona a la que yo quiero dirigirme, no a la persona en la que me he convertido como empresario o como líder o como 4 pamplinas, no, a la persona esa que ha salido de una situación muy, muy, muy vulnerable y que se ha convertido no en una excelencia, porque no soy absolutamente nada excelente, pero bueno, pero ya por lo menos subo a un escenario o me pongo frente a un equipo y ya no me hago pipí encima. Wow, ya ves. ¿Me entiendes? Entonces con eso ya me doy por satisfecho y me siento súper orgulloso de la Joder, persona. qué guay, tío. Y qué inspirador, porque a veces yo creo que a veces, a veces no, lógicamente nuestro entorno condiciona de forma exagerada lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, sobre todo de lo que es la adolescencia y muchas veces hasta que te mueres. Pero qué importante es que traiga este tipo de historias y que se puedan visibilizar porque no se queda ahí. Hay muchas personas que no tienen esa valentía o ese trabajo o la situación, no han tenido esa situación de formarse, de encontrar otro espacio para empezar a salir de ahí. Y joder, me mola mucho que lo traigas porque hay situaciones como esta, ¿verdad? Con diferentes entornos, diferentes contextos coño, que no tiene por qué ser decisorio en tu vida. O sea, que de ti depende, oye, que cambie un poquito el prisma y que una persona tímida, que hoy en día pueda estar en un escenario dando una formación, una persona que se siente pequeñita o pueda estar liderando un grupo de 400 personas. Así que, Totalmente. qué guay, tío, y qué guay ver personas que tienen ese crecimiento y qué guay que estén aquí hablando con nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Y qué pasada, gracias tío. Qué pasada. por abrirte de esa manera y mostrar tu parte más auténtica. Al final, yo no te conocía antes, pero la imagen que tenía de ti, pues bueno, pues sí que quizás se asemejaba más a esa carcasa. A ese personaje. Y la verdad que me estoy dando flipado porque estoy viendo una persona muy humana, muy emocional, ¿no? También, que se preocupa mucho de sus emociones y de las emociones del resto. Y no sé, y cuando decía esa parte blandita de ti, ¿no? Y mi persona, decía, me chocaba un poco, pero joder, 100%. Gracias por mostrarte tal y como eres. Creo que sí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿Qué te motiva hoy en la vida?
Pues mira, actualmente, si hablamos de trabajo, me motiva y no me bajo de ese tren del objetivo que tengo o que tuve en su momento cuando inicié mi andadura profesional como autónomo, de hacerle la vida un poquito más fácil a las personas. Ahora mismo, pues me motiva especialmente me motivan todos los proyectos que no son proyectos empresariales. Los proyectos empresariales tienen que funcionar porque son el núcleo financiero del resto, pero los proyectos que no son empresariales, como el proyecto deportivo, como la fundación, tenemos una fundación que trabaja con usuarios con diferentes perfiles, Qué guay. pero al final el vincular o el conectar el deporte con determinados perfiles de personas, es que tú no te puedes ni imaginar lo que tú puedes llegar a conseguir en la vida, en el día a día de esas personas. No vas a conseguir nada a nivel, no sé, ni de posicionamiento ni nada con respecto hablo de la fundación, ¿no? Pero lo que puedes llegar a conseguir en la vida, en el día a día de esas personitas es increíble. La ilusión, la mirada, la emoción que se vive, que se respira en cada encuentro con ellos es increíble. Y bueno, y actualmente me motiva muchísimo, muchísimo, muchísimo el servicio de acompañamiento que estoy prestando junto con mi compañera Zaida a empresas, a emprendedores. Al final es acompañarlo un poquito, cogerlo un poquito de la mano a esos empresarios, esas empresarias, que no tienen por qué ser ni jóvenes, ni adultos mayores o seniors, que puede ser cualquier tipo de persona que, bueno, pues que a lo mejor necesite luz, que tenga un cierto bloqueo, que tenga a lo mejor una cierta situación en la que se haya metido. Ya no hablamos de problemas financieros, sino estructurales, de organización, no sé, comerciales, no sé. Pero ayudamos y es que me encanta. Qué guay. Me encanta porque el acompañar a empresas te ayuda también mucho a ver con perspectiva determinadas cosas que tú no conocías. Que no conocías porque no pertenecen a tu núcleo de actividad. Y estoy continuamente aprendiendo. Y bueno, el proyecto deportivo Avanza Jaén, que es un proyecto que actualmente milita en segunda división de fútbol sala. Qué guay, Que bueno, ese proyecto surge hace 6 años ahora. Poco tiempo, 6 años. Y bueno, y lo planteamos pues como un proyecto de grupo de amigos. Empezaron a competir aquí en provincial y estructuramos como hacemos en el resto de empresas. Y bueno, y poquito a poco se han ido haciendo las cosas bien y genial. Mera curiosidad, a nivel estratégico hay algo detrás de ese proyecto deportivo o solamente es pura diversión, pura contribución? Sí, a ver, a nivel estratégico a mí me encantaría, yo siempre soy aficionado del Jaén por su interior, ¿no? Y yo veo otras ciudades y creo que yo confío en el deporte como un eje tractor real de turismo, de vida, de economía a la ciudad de Jaén, ¿no? Yo imagino en un futuro tener 2 equipos militando en la máxima categoría, que sean rivales, porque al fin y al cabo eso también le da vida, ¿no? Que sean rivales que, joder, macho, Madrid, Atleti, ¿no? Al final crea afición. Eso puede generar en la ciudad un antes y un después a nivel deportivo. Y luego si nuestro Jaén, nuestro glorioso, también consigue ascender un par de divisiones más o 3, pues imagínate, ¿sabes? Lo que sería Jaén. Sería Jaén, otro Jaén completamente distinta. Y es que a través del deporte se pueden conseguir muchísimas cosas. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que haya gente, haya inversores que apuesten por la ciudad de Jaén, por la provincia de Jaén y que vengan, que pongan pasta y que inviertan en construir hoteles, plazas hoteleras. Sí, tío, es que no hay, es que no... Y que en un momento determinado que tú organices un evento para 5, 6, 7.000 personas, 10.000, 15.000 y pueda organizar. Y que pueda darle cobijo a todo el mundo. Aquí que no se tenga que ir a Granada. La cama es horrible. Y lo mismo que tú has apostado por Jaén, ¿por qué Jaén? Porque es mi tierra. ¿Qué Porque tiene? es mi tierra. ¿Qué tiene Jaén? Jaén tiene origen. Para mí tiene todo. Tiene el aroma de mi niñez. Es que Jaén lo es todo. Yo he tenido la oportunidad de
de vivir en Málaga. Vamos, de hecho, actualmente también la tengo, ¿no? Yo tengo un negocio en Málaga, tengo muchísimas amistades en Málaga, tengo muchísimas oportunidades en Málaga. Málaga es un núcleo de oportunidades increíble. Me encanta Málaga, pero yo no puedo abandonar Jaén, ni Jaén. Entonces, bueno, ¿por qué Jaén? Porque amo Jaén, porque al final el sentimiento que yo le tengo a Jaén es un sentimiento de arraigo, de pertenencia, de querer apostar por él en la medida que yo pueda apostar, que a lo mejor no puedo apostar más de lo que estoy apostando, porque no puedo apostar más de lo que estoy apostando, pero bueno, entiendo que esa aportación, en cierto modo, pues ahí está, ¿no? Tiene un impacto A también. ver, te Ahí digo que teniendo una empresa con un gran número de empleados en Jaén, también apostando a nivel deportivo, apostando con la fundación. Joder, cada uno, lo que no podemos es ir, bajo mi punto de vista, y esto es opinión meramente personal, de que una persona crea que yo que voy a ser aquí el cambiador de Jaén y voy a hacer, aquí esto es una ciudad que necesitamos sumar todo y cada uno aporta lo que buenamente puede. O sea, ojalá cada uno aportáramos de Jaén un poquito, pues manteniendo la calle un poquito más limpia, mirando bien nuestra tierra, dándole cariño a lo que tenemos aquí a nivel interno. Si cada uno pusiera su granito de arena, pues habrá personas que puedan dar más y que puedan dar menos. Más foco en la solución en el problema. Efectivamente. Hay muchas cosas que no pasa aquí. Vale, ¿algún tema que te guste tocar para ir cerrando? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? ¿Algo que quieras comentar? No sé. Pregúntame vosotros, que sois los entrevistadores y los comprometedores. Los que me enseñan cosas que no tienen que enseñarme. No dejo de pensar en ellas. Vale, pues, ¿cómo quieres cerrar, Sergio? ¿Cómo quieres cerrar? Bueno, a mí me gustaría que ya que tenemos delante una persona que ha tenido un muy buen resultado a nivel empresarial y que puede ser muy inspirador para muchas personas que se planteen empezar, personas que estén esclavos de su negocio porque no consigan salir de ese autoempleo, porque tengan que dedicar mucho tiempo y reciban poco dinero. Pues bueno, pues en base a tu experiencia, pues que le mandásemos un mensaje inspirador de que se puede y que le diéramos un poquito de luz con el por qué se puede. Se puede principalmente porque yo lo he conseguido. Y si lo he conseguido yo, lo puede conseguir cualquiera. Partiendo de esa base, sí puedo asegurar que se puede. Luego, dentro de cada caso, y aquí sí me dirijo a toda aquella persona que o bien esté pasando un mal momento como autónomo al frente de un negocio que no funciona, que no tira, que no... o bien una persona que vaya a emprender, que vaya a desarrollar, que quiera, que tenga intención de desarrollar un negocio, ¿no? Emprender, montar un negocio, consolidarlo no es absolutamente nada fácil. Requiere mucho esfuerzo, requiere muchísima dedicación, requiere muchísimo compromiso, mucho. Esta es la parte fea. Pero la parte bonita es que realmente cuando uno desarrolla su negocio, cuando uno comprueba que las cosas comienzan a salir, no hay mayor chute para la autoestima y para el reconocimiento, el autorreconocimiento, que el ver que uno, con sus propias manos, con sus propias ideas, con su propio esfuerzo, con sus madrugones, con todo, ¿no? Puede llegar a conseguir algo que nadie le ha regalado y que es suyo, que es propio. Eso es lo más importante de un proyecto que uno pone en marcha, que es tuyo, que papá, mamá, que no te lo coge y te lo sirven en bandeja de plata y te dicen, toma, hijo mío, a ver hasta dónde llegas. No, que eres tú el que lo tienes que construir con tus propias manos. Pero también hay que ser realista. Y aquí es donde voy a romper los tópicos de esa persona inspiradora que viene a decir que todo se puede conseguir, ¿no? Hay que ser realista. Hay que ser consecuente. Hay que ser responsable con lo que se hace, con lo que se deja hacer, con lo que se cree que se está haciendo bien y no se está haciendo bien. Hay que ser responsable con absolutamente todo, pero también hay que ser responsable con el futuro de uno. Y cuando uno ve que un negocio lo lleva gestionando, se lleva gestionando por propia iniciativa durante un determinado periodo, hablamos de 1 año, 2 años, y el negocio no funciona, el negocio no tira, el negocio sigue perdiendo pasta, empieza a pedir dinero a familiares, a entidades financieras, tú poco a poco te ves que te vas hundiendo un poquito más. Hay que asumir esa responsabilidad de la que antes hablábamos, ¿vale? De tomar decisiones, de hacer,
Y posiblemente en ese momento, si tú lo tienes todo analizado y tú ves que no te va a funcionar o que no eres capaz de funcionarlo, a lo mejor no es el momento, ¿vale? De hacerlo funcionar, que asumas la responsabilidad más complicada de asumir, que es la de parar y cerrar, que no pasa nada. No vas a salir en los periódicos, vas a tirarte un par de días en la cama, llorando, hecho polvo, y luego te levantas y vuelves a intentar hacer otra cosa en tu vida. Pero es muy importante asumir la responsabilidad en cada momento, en cada etapa, y en algunas ocasiones la responsabilidad más importante que se debe tomar es la de no continuar adelante, porque se puede convertir en un problema grave para el futuro. Y yo eso se lo digo a mucha gente a la que he intentado ayudar y veo que ya no hay posibilidad de ayudar, a no ser que sea con una inyección de capital importante, que eso no es ayudar. Al Eso final un es parche. solucionar. Pero al final, oye, que final un parche, porque Digo, si tú a lo mejor a largo plazo, a lo mejor estás en la misma situación. Totalmente, porque eso se consume, ¿vale? Entonces, que si quieres emprender y tienes una ilusión y tienes un motivo para hacerlo, porque crees que puede, porque crees que quiere y que lo necesita y que eso te ilusiona, eso que quieres hacer te ilusiona, hazlo. Vas a tener que perderte un pilón de fiesta. Vas a tener que retirarte un montón de veces y convertirte en el raro, porque la gente te va a decir, bueno, ¿y este tío por qué se ha retirado? ¿Porque está pensando o porque está descansando o porque está reflexionando? O porque mañana tiene que tomar una decisión y necesita un poquito de respiro, un poquito de aire fresco, déjalo. Vas a tener que esforzarte una puñetera barbaridad. Te van a surgir amigos por un tubo que no son tan amigos porque son garrapatillas. Te vas a encontrar con gente que te falle, gente que te traicione, gente que te va a encontrar con un montón de cosas, ¿no? En la vida que tú vas a tener que gestionar y que posiblemente tengas que ir al armario, ese antiguo que tú tienes en el sótano, y sacar esa armadura, colocártelo durante un tiempecito para salir adelante y luego desprotegerte de esa armadura para volver a ser tú y volver a ser la persona tan auténtica que fuiste en su momento, que se requiere de mucho esfuerzo, pero que cuando se consigue, hostia, Merece la Qué pena. bueno, ahí está. qué bueno. Yo lo dejaba aquí, o sea, yo no decía más nada. No, pues yo simplemente darte las gracias, que de verdad que me ha encantado conocerte, me lleva una sorpresa súper grata y me parece una persona súper auténtica. La mirada, la energía que tiene, no sé, me ha gustado mucho. Así que de verdad, gracias por haberme regalado el poder conocerte. Ya está. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Fantástico. Y tú que estás ahí, pues bueno, pues si ves que tiene sentido lo que has visto y lo que has escuchado, pues comparte con aquella persona que la pueda regalar este momento. Y pues ya sabes, suscríbete, que nos va a ayudar a traer gente tan guay como esta, y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao, chao.